Buenas tardes con todos. Se les da la más cordial bienvenida por parte del Departamento de Docencia de Solca Núcleo de Quito a los webinars de prevención, diagnóstico y tratamiento de cáncer de colon. Como primer expositor tenemos al ingeniero David Larrea, quien trabaja en el Laboratorio de Biología Molecular y nos hablará sobre marcadores moleculares en cáncer de colon. Por favor, ingeniero, lo escuchamos. Buenas tardes con todos, muchas gracias. Comparto mi pantalla. No sé si es que tal vez se puede ver mi pantalla, perdón. Sí. Sí, ok, muchísimas gracias. Como le mencionaron, yo pertenezco al área de biología molecular del Hospital Solca Núcleo de Quito y vamos a ver un poco lo que son los marcadores moleculares en el cáncer de colon. Como un inicio, solo una breve revisión de lo que son las tecnologías de biología molecular. Una de ellas es la RT-PCR. Esta es una herramienta muy importante en la biología molecular y posee dos características que la convierten justamente en una herramienta de gran utilidad, las cuales son la especificidad y la sensibilidad. La especificidad está dada principalmente porque la prueba consiste a partir de lo que se denominan primers o también lo que son los cebadores, que justamente se complementan con el material genético que uno puede estar buscando. Esto le da una alta sensibilidad, especificidad. Por otro lado, lo que nosotros tenemos en una PCR es un proceso de amplificación. Lo que sucede aquí es que a partir, si es que hay la existencia del material genético que estamos buscando, lo que va a suceder es que no vamos a tratar de identificarlo directamente, sino lo que hacemos es primero una amplificación, es generar copias a partir de ese material genético y posteriormente, cuando ya hay una cantidad bastante grande, como podemos ver en la imagen de una copia a los 30 ciclos de una PCR, se pueden llegar a generar millones de copias de ese material genético. Entonces, por eso justamente incrementa muchísimo la sensibilidad, ya que no vamos a tratar de identificarlo directamente, sino que se generan copias en un inicio. Esta es una herramienta muy útil. Por otro lado, tenemos lo que es la secuenciación. Esta es una de las herramientas más actuales que existen en la biología molecular. Lo que se denomina como NGS o Next Generation Sequencing, que en español se lo conoce como secuenciación secuenciación masiva en paralelo. Aquí lo que hacemos, en lugar de basarnos en sondas y en primers, es realmente identificar las letras, las letras o las bases nitrogenadas que codifican a nuestro material genético. Entonces, esto nos permite realmente identificar cosas muy detalladas y, como lo mencionaba, el nombre en español es secuenciación masiva en paralelo. Masiva es por justamente la cantidad de cosas que uno puede hacer en uno solo de estos exámenes de secuenciación, y podemos identificar cosas como cambios puntuales en una base nitrogenada, podemos detectar fusiones, es decir, un transcrito de fusión que proviene de una translocación, podemos igual detectar amplificaciones, es decir, variación en el número de copias de los cromosomas, y es una herramienta muy eh, útil y realmente una innovación en los últimos años dentro de la biología molecular. ¿Cuál es una de las importancias de los biomarcadores de la biología molecular? Se han logrado determinar nuevas dianas terapéuticas o de apoyo diagnóstico como ciertos marcadores que ayudan en el pronóstico del paciente. Esto justamente ha venido a partir del estudio ya más profundo de la biología molecular. Yendo justamente a estas dianas terapéuticas, tenemos un poco lo que se conoce como un tumor agnóstico. Cada vez se está progresando un poco a lo que es el tratar a un paciente. En la parte superior podemos ver cómo los pacientes están estratificados por la localización de donde se encuentra el tumor, el cáncer. Puede ser un cáncer de pulmón, de estómago, etcétera. La idea un poco del tumor agnóstico es poder tratar a los pacientes independientemente de la localización en base justamente a las alteraciones genómicas que presenta y que justamente dan una diana terapéutica para poder ser tratados. Esto sigue en desarrollo, no todo lo que está es totalmente aplicable ya en la clínica. Algunos son ensayos clínicos que se están haciendo, pero justamente es importante el tomar en cuenta estas cosas porque están ya siendo un poco el presente y van a ser también el futuro del tratamiento oncológico. Y de igual manera mencionar el tratamiento adyuvante o no adyuvante, que estos también se pueden ya ir cambiando, no solamente usar quimioterapéuticos, sino ir cambiando a ya dianas terapéuticas basadas en biología molecular, ya sean inhibidores de quinasas o también lo que es la inmunoterapia.
Ya yéndonos, centrándonos como tal en la parte de cáncer de colon, tenemos las guías, tanto las europeas como son las guías de la ESMO. También vamos a ver un poquito adelante las guías de la NCCN, que son las guías americanas, concentrándonos obviamente en la parte de lo que es la biología molecular. Aquí podemos ver que se menciona lo que sería el estatus MSI o MMR. El estatus de MSI, vamos a ver aquí en la parte del párrafo izquierdo, se lo detecta por medio de una PCR, mientras que el MMR, que es el Mismatch Repair, se lo detecta la deficiencia por inmunohistoquímica. Este examen es bastante importante porque, como lo dice en el párrafo, permite determinar una prognosis, permite igual predecir si hay beneficio de una terapia adyuvante y determina el potencial predisposición genética, que de hecho hoy día les invito igual que se queden a ver la presentación de la doctora Núñez, que va a hablar justamente del síndrome de Lynch ya de forma específica. Pero este marcador es muy importante porque justamente nos permite tener una idea. Eh, una parte importante mencionar, en los estadios tempranos del cáncer, la biología molecular cumple el rol solamente con este marcador de la inestabilidad en microsatélites. En el caso de otros tipos de marcadores que sí pueden existir, como es la genotipificación de los genes RAS, este no tiene un rol todavía en lo que es el cáncer de colon localizado. Eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando ya se encuentra en un estado metastásico. Esta es una parte justamente importante mencionarla en lo que hablábamos un poco, la inestabilidad microsatelital y lo que es el estatus de mismatch repair. Comúnmente se lo puede hacer tanto por inmunohistoquímica en patología o por PCR en biología molecular. Y hay algunos artículos como este de la CAP, del College of American Pathologists, en donde se menciona justamente que a pesar de que existe una alta concordancia entre los dos exámenes, no es suficiente el realizarlos solos y siempre en caso de ser posible, se desea, es lo ideal realizar ambos exámenes para poder capturar un 100% de estos defectos justamente a nivel del MMR. Eh, en el caso del artículo de la derecha podemos ver que menciona exactamente lo mismo, a pesar de que hay una alta frecuencia de concordancia. eh, Tenemos justamente que hay ciertos casos en donde puede fallar una o la otra prueba, por eso lo ideal es hacer las dos en conjunto, y esto podría llevar justamente a una identificación errónea de si es que un paciente no tiene o puede ser susceptible, o sea, podría tener un síndrome de Lynch. Entonces, es importante el mencionar esto para darnos cuenta que no es o la una o la otra. En caso de que no sea posible, se puede realizar solo uno de los exámenes, pero lo ideal, y basado justamente en la literatura, lo ideal es realizar ambos exámenes. Y yéndonos al cáncer metastásico, como les mencionaba, igual basándonos en las guías de ESMO, tenemos estos marcadores y tenemos esta tablita que es sumamente resumida, muy bien generada. Tenemos el marcador que ya lo mencionamos de inestabilidad que permite tratamientos inmunoterapias. Y de ahí tenemos ciertos genes, que en muchos casos son quinasas, son proteínas de señalización que pueden estar mutadas y que justamente estos exámenes se los puede realizar por técnicas de biología molecular como es el NGS. El NGS de hecho puede llegar a cubrir todas estas alteraciones, tanto mutaciones puntuales como es la BRAF B600D, como ya alteraciones como fusiones con el gen NTRK, que pueden estar asociados a muchos genes y que puede ser a veces un poco más difícil de encontrarlas por una simple RT-PCR, sino que muchas veces ya se ocupa lo que es la secuenciación. Ayuda muchísimo a hacer la secuenciación. De igual forma, solo para darnos cuenta la concordancia que existe en el caso de toda la parte de biología molecular, las guías americanas de la NCCN nos mencionan lo mismo, tenemos los mismos genes, igual lo mencionan a nivel de cáncer colorectal metastásico, KRAS, NRAS, BRAF y los demás alteraciones que les mencionaba previamente, basándonos en las guías europeas. Hay una concordancia entre tanto el europeo como el americano. Aquí igualmente resaltar algo importante, cuando existe justamente una amplificación en lo que se conoce como el HER2,
es importante no solamente poder identificar ese HER2, sino también conocer en qué estatus se encuentran los genes RAS, como es NRAS, KRAS o HRAS, y el gen BRAF también como tal. Como pueden ver aquí, dice que la terapia está indicada cuando hay amplificación en HER2, pero siempre y cuando sean el wild type, es decir, la forma normal del gen, no haya mutaciones patogénicas a nivel del RAS y del BRAF. Entonces es importante justamente tener esta visión más amplia, que es lo que justamente nos puede permitir de una manera más fácil el NGS. Igual mencionar la importancia de diferenciar las alteraciones que podemos llegar a tener. Aquí hablamos de NTRK a nivel de fusiones o translocaciones, pero no es lo mismo las mutaciones puntuales. Entonces, eso es igual una idea importante dentro de la biología molecular, las diferentes alteraciones que pueden existir. Retomando justamente esta idea que veíamos del HER2 y los otros genes, siempre es importante tomar en cuenta las rutas de señalización que pueden existir y cómo justamente aquí podemos ver el gen RAS, dentro de estos están KRAS, NRAS y HRAS, y cómo las rutas se correlacionan y por eso es la importancia de saber no solamente a veces un solo gen, sino realmente ya ir conociendo más allá sobre la ruta en general. Vemos que aquí está RAS, está BRAF, tenemos genes como MEC1, MEC2. Estos genes están muy asociados a resistencias de fármacos que justamente para tratar a BRAF. Entonces podemos ver que por qué justamente se asocian a resistencias y la importancia justamente nuevamente de poder hacer un NGS más amplio que nos dé una perspectiva más real del paciente. En el caso de aquí tenemos lo que son RTKs, que son receptores de tirosinquinasa, y dentro de esos están algunos de los que hemos mencionado, de los que hemos visto. EGFR es importante igualmente en el cáncer de colon. Hay terapias que pueden ir dirigidas en el metastásico, dirigidas al EGFR, pero siempre y cuando sepamos igualmente lo que está sucediendo en RAS y BRAF. Entonces, como les menciono, tener una idea global de cómo funciona una ruta metabólica, una ruta de señalización, perdón, como es la MAPK, es importante. El ERBB2 es el HER2, es otro nombre que se le da. Entonces, como pueden ver, está igual el NTRK y tenemos algunos otros genes como el ALK, el ROS1. En este caso, a nivel de un panel, ¿cómo puede estar constituido un panel de tumores sólidos? Por NGS, tenemos este es un ejemplo que se realiza en Solca. Tenemos genes hotspot, tenemos genes que se secuencian completamente, tenemos otros tipos de alteraciones que no son solamente SNPs, que son cambios de base nitrogenada única. Tenemos amplificaciones o pérdidas de secciones cromosomales y también tenemos lo que son genes de fusión, es decir, alteraciones de translocaciones como tal. Y vemos aquí igualmente esos mismos genes que veíamos en la ruta de señalización anterior, los podemos ver aquí que son justamente analizados en un solo panel. Este es un solo examen que permite hacer todo eso a partir del análisis tanto de ADN como de ARN por medio de NGS, de la secuenciación. En este caso tenemos una situación que es los avances y el futuro que se está dando. En este estudio nos menciona cómo un panel de NGS permitió a 5 pacientes el acceder a terapias dirigidas que no están actualmente registradas para el cáncer colorectal como tal, sino que suele estar asociado, como les mencionaba, más a los estadios avanzados como es el metastásico, pero en este caso permitió acceder y obviamente ahí hay un manejo que es obviamente dado ya por el médico, pero resaltar la importancia que tiene biología molecular en ir permitiendo este acceso a incluso en algunos casos son ensayos clínicos que a la final terminen dando un beneficio para el paciente. En este caso es lo mismo, podemos ver que cada vez estos marcadores son mejor estudiados. Este es de la ASCO, que es igual una asociación muy importante de Estados Unidos del tratamiento oncológico clínico oncológico del 2022 y menciona justamente genes que han sido encontrados comúnmente en el cáncer colorectal, en el localizado y no en el metastásico. Entonces un poquito llama justamente a seguir estudiando, al seguir tratando de participar en ensayos clínicos y demás que permitan el beneficio final del paciente.
Como tal, dentro del panel que les mostraba, teníamos los genes puntuales que mencionábamos previamente, y hay uno de ellos que, justamente como menciona este paper, hay medicamentos que están siendo aprobados, hay muchos que están en ensayos clínicos, y es un gen sumamente importante que es muy conocido en oncología, el P53, se considera el guardián del genoma, tiene muchos procesos que permiten la apoptosis y la regulación de los ciclos, del ciclo celular. Entonces podemos ver justamente si es que esto se integra a un panel de NGS, permitiría igualmente el integrar a un paciente a un ensayo clínico con ciertos fármacos que están justamente en esta etapa, como son los inhibidores de la transcriptasa reversa, que se ha visto que en pacientes con mutaciones en el en el TP53 tienen mayor eficiencia. En este caso, igual inhibidores del WEE2, de WEE1, perdón, es eficiente en pacientes que tienen mutaciones en estos genes, tanto en el RAS como en el TP53. Entonces, un poquito eh, integrar esta idea de cómo el NGS permite la integración en ensayos clínicos. Como tal, como conclusiones, llevarnos a esta idea de biología molecular es la biología molecular y todas las áreas de apoyo diagnóstico deben conformarse y hacer una que permita realmente manejar un diagnóstico integral. Como se puede ver aquí, estamos biología molecular, está citogenética, la clínica como tal, obviamente, citometría de flujo, patología y otras áreas que por espacio no las colocamos, pero obviamente imagenología. Todo en conjunto es lo que realmente va a permitirle al médico tratante tener un diagnóstico más integral y que el paciente se beneficie. De igual forma, como lo mencionamos previamente, en un futuro cercano, vamos viendo que se van generando estas combinaciones, ya no es tal vez solamente un fármaco. Hoy en día se recomienda mandar, por ejemplo, un inhibidor de BRAF en conjunto con un inhibidor de MEK, porque justamente ya se ha visto, ya se conoce, se sabe por medio de estudios que existe estas posibles alteraciones en uno de los otros genes de estas rutas de señalización que pueden generar resistencias. Entonces, cada vez vamos viendo un poquito más este futuro, y este futuro es justamente, eh, está disponible y se va facilitando gracias a los exámenes de innovación como lo es, de vanguardia como lo es NGS. Y de igual manera mencionar un poquito aquí, el NGS es de una gran utilidad, pero es una herramienta que debe ser manejada con pinzas de una forma cautelosa, porque no todo lo que hay en NGS tampoco es aplicable a todos los casos, a todos los cánceres, y sí debe haber justamente un análisis y una perspectiva correcta desde la parte molecular de la aplicación de un panel de NGS. Y bueno, motivar a que sigamos avanzando. Es nuestro trabajo el continuar avanzando, justamente continuando en los aspectos de la investigación para que todo esto pueda pasar realmente a un beneficio de los pacientes por medio ya de la aplicación clínica de estos exámenes, y justamente igual de los fármacos que están relacionados a estos exámenes. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Igual les dejamos aquí un agradecimiento al área de biología molecular, a mi equipo de trabajo, y eso sería todo. Muchísimas gracias. Se agradece su participación, ingeniero Larrea. Por favor, las preguntas para los expositores pueden hacerlas mediante el chat y al final de todas nuestras presentaciones serán atendidas. A continuación tenemos la participación del doctor Cristian Hunda, médico especialista en gastroenterología, quien nos hablará sobre la detección temprana del cáncer de colon. Lo escuchamos, doctor. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Me ayudan si ven mi pantalla, que es fundamental. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, no me voy a demorar muchísimo. Gracias, David, por el excelente preámbulo, y voy a aclarar algunas cosas que David mencionó y me parecen que es del futuro, el presente, por decirlo de esta manera. Bueno,
El mes de marzo es el mes azul, justamente en reconocimiento al trabajo por la detección y el tratamiento de cáncer de colon. Les doy una bienvenida en el contexto de que voy a dar una charla por parte del Servicio de Gastroenterología. El video que vemos acá parecería de tercera dimensión, pero es realmente lo que hacemos todos los días y es la situación de prevención. Y el título como tal lo he querido escoger como el cáncer colorectal se puede diagnosticar tempranamente y eso vamos a ver en estos minutos. Bueno, el itinerario del vuelo para el día de hoy, prometo no cansarles, decirles cosas muy generales. Voy a hablar un poco de generalidades del cáncer, su epidemiología, su etiología, fundamentalmente en screening, manifestaciones clínicas y qué debemos llevar a casa, que es la parte más fundamental. Prometo no ser como esto ni tener algo muy difícil para que la charla no sea muy pesada. No tengo conflictos de interés para dar esta conferencia y una frase que nos debe llevar muchísimo cuando hablamos de lesiones es que los ojos no ven lo que la mente no conoce, pero lo que los ojos no ven y la mente no conoce no existe. La prevención es la mejor herramienta para curar y por eso les pongo esta imagen. Él fue un presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, en el año 85, y siempre pongo esta imagen porque él fue llevado a cirugía en este año por un diagnóstico de un cáncer colorectal, pero el problema no fue que fue diagnosticado, sino que fue después de 3 procedimientos, 3 sedaciones, era uno de los presidentes, o el presidente más famoso en ese momento, en el año 85, y la pregunta en general que se hacía era ¿por qué? Y fue a la palestra el grupo de médicos y resultaba que, claro, el estudio que llevó al diagnóstico de él, el inicio fue primero una rectosimodoscopía, luego hasta avanzó hasta el colon transverso y él tuvo un cáncer de colon derecho. Y esto ha venido muy a menudo porque en la actualidad también tuvimos el caso de Pelé, el caso de Paul Dones y el caso de muchas personas que nos llevan a pensar qué es el cáncer colorectal, cómo se puede detectar y cómo se puede prevenir. Y ahí les hago una pregunta. ¿Qué tipo de cáncer común puede usted prevenir con las pruebas de detección? La próstata, mama y colorecto. Y si nos vamos en forma general, el único que sí se puede prevenir en forma general va a ser el cáncer colorectal. ¿Y por qué la detección del cáncer colorectal es importante? Porque se puede prevenir, no solo detectar, se puede eliminar lesiones que a futuro tengan un cáncer o produzcan un cáncer, y el poder de la prevención aquí abarca muchísimo, sobre todo en muchas áreas. Si vamos a una epidemiología global, vamos a remarcar el globo CAN, como podemos ver aquí está el mapa mundial, y vamos a ver muchas áreas, sobre todo Ecuador, en qué punto se encuentra, y si vamos a una población en general, nos vamos a dar cuenta que tanto en hombres como mujeres es la segunda y la cuarta causa después de las principales patologías como es próstata y mama y cervix, lo que es en el contexto de mujeres. Por ende, debemos tener mucho cuidado y tener mucha atención para las medidas que podemos determinar para la detección de cáncer colorectal. Una prevalencia al año 2023 es que de 147,000 pacientes que tuvieron el diagnóstico, 53,200 fallecieron. Esto es una estadística hasta el año 2019, antes de la pandemia, porque ha cambiado muchísimo. Y si vamos con hombres y mujeres, en hombres, dependiendo de la edad, abarca que 45,9 tiene una alta incidencia en el género de hombres y mujeres mucho menor. Algo que debemos tomar en cuenta es que existe 2 fases fundamentales. Una va a ser la secuenciación adenoma-carcinoma, que nos explicó muy bien David lo que es la situación genética y vamos a hablar el día de hoy. Y algo que debemos considerar es que el diagnóstico de lesiones para cáncer colorectal proporciona a largo plazo 152 a 313 años de vida ganados en todas las personas que indudablemente ingresan a programas de screening. ¿Qué debemos considerar nosotros cuando hablamos de esto? Que siempre va a haber un grupo control o un grupo diana, que lo podríamos decir. 1 de cada 20 personas en todos los medios, sin antecedentes familiares ni personales, van a presentar una neoplasia a lo largo de toda su vida, o una neoplasia, sobre todo cáncer colorectal. El riesgo es muy progresivo, va a partir de los 50 años y hay que saber individualizar la detección de realizar un cribado adecuado. Todo esto depende mucho de prevalencias, en dónde estemos, qué tipo de género seamos y cuál va a ser nuestra edad. He hecho una revisión sistemática de algunos artículos y guías y van a encontrar en el lado derecho de sus pantallas las revisiones de los artículos que les pueden escanear con el código QR y puedes llevarles a los mismos. Aquí voy a explicar algo súper importante. El cáncer colorectal es una patología o incremento de células malignas, ustedes van a ver en su pantalla. Es fundamental considerar esto, que indudablemente cuando hablamos de cáncer colorectal o de carcinoma colorectal de esta manera,
va a abarcar todo lo que es recto, colon ascendente, transverso, por decirlo de esta manera, y podemos dividirlo en dos zonas, una retroperitoneal y una intraperitoneal. Cuando hablamos de una zona intraperitoneal, indudablemente vamos a ver la parte de duodeno, intestino, y de retroperitoneal todas las partes distales. Las dos van a tener, por decirlo de esta manera, una confluencia en el cual el colon va a estar entre intra y retroperitoneal. Cuando nosotros podemos ver esto, vamos a ver que en la capa externa o submucosa va a estar dividido como adventicia la capa interna para las áreas retroperitoneales y la serosa para las áreas intraperitoneales. Luego va a tener las musculares, la submucosa y la mucosa, que es la capa externa que tiene contacto con el lumen, por decirlo de esta manera, la cual va a tener en contacto por células intestinales y van a absorber. ¿Por qué es importante todo esto? Porque a nivel de las criptas, nivel del colon rectal, existe aquí los cambios que van a generar para cambios celulares para poder tener mutaciones en los genes. Y aquí los mencionaba justamente David muy bien. En el contexto vamos a poner en general el APC, que es alguien que va a indicar cuando una célula comienza a tener muchas mutaciones y va a indicar que tenga una apoptosis, una muerte celular programada. Pero ¿qué es lo que sucede cuando existen muchas mutaciones dadas por otros genes, como podemos ver aquí en la pantalla, el KRAS o el P53? Estas mutaciones comienzan que existe un crecimiento desmedido y no permite que exista una secuenciación adecuada, y eso hace que se cree un precursor, como es un pólipo o un adenoma, que va a ser la secuenciación de adenoma carcinoma. Otro ejemplo muy válido, y es importante considerarles que la mayoría de patologías o cánceres colorectales van a ser sobre todo adenocarcinomas. Y como podemos ver aquí en la pantalla, la principal forma de estos van a salir o van a crecer dependiendo de un pólipo. Vamos a ver aquí adelante que existen muchas mutaciones en las cuales ya nos permite identificar al día de hoy cuáles son las principales, y una de estas es la secuenciación de adenoma carcinoma, cuando existen mutaciones en genes específicos como es el APC, el cual va a hacer que indudablemente vayan creciendo lesiones, y dependiendo de qué tipo de mutación tengamos van a crecer los adenomas. Y también algo que es fundamental es que estas mutaciones, sobre todo en genes supresores de tumores, como podemos observar acá, van a hacer que salgan lesiones que son pólipos. Estos pólipos van a depender muchísimo del crecimiento. Si son menos de 1 centímetro van a tener un riesgo menor a comparación si son más de 1 centímetro. Si tenemos pólipos más de 1 centímetro van a tener un alto riesgo por su crecimiento de presentar un adenocarcinoma. Lo fundamental en esto, si vamos desde la medida histológica, que también lo revisaríamos, es que pueden tener componentes vellosos, tubulares o túbulo-vellosos, catalogándolos los componentes vellosos como un alto potencial de malignidad, indudablemente, y que tengan más relación con sangrados o con tipo de diarreas secretoras. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy, en la actualidad, hablamos muchísimo, sobre todo, de algunos tipos de trastornos que tenemos, y desde el año 2008 comienza a haber mucha la secuenciación de algunos genes que permiten identificar cómo en el intestino y sobre todo en el colon comienzan a haber precursores para que se desarrollen lesiones. Y esto ha habido un cambio sobre todo en poliposis cerrada y algunos síndromes que también se van a considerar después. Cuando ya llegamos a todo esto, vamos a hablar un poco algo del screening. Y aquí sí quiero detenerme. ¿Por qué? Porque cuando nosotros consideramos screening, debemos o debe venirnos a la mente la situación de que es de un tamizaje o un cribado. Un tamizaje viene de la palabra tamiz, por decir de esto, es una cernidera, un pasado de algo, un vocablo de la primera palabra, y eso debe considerarse que esto se realiza en individuos sanos. Nosotros, cuando hablamos de screening, debemos considerar que se realiza una prueba, pero en individuos o personas sanas. ¿Y por qué es importante considerarlo esto? Porque esto nos va a permitir detectar cáncer tanto como pruebas o realizar un seguimiento, y con eso hacer un examen o un diagnóstico que confirme lo que estamos sospechando. Como podemos observar en este gráfico, vamos a ver un grupo general que nos va a permitir tener un grupo exacto y mediante una técnica o una intervención llegar a un diagnóstico. Esto nos va a permitir realizar un cribado o detección precoz de lesiones y un cribado o preventivo, por decirlo de esta manera. Cuando hablamos de cribado preventivo, nosotros debemos considerar que son el diagnóstico de lesiones que están en etapa benigna, en el contexto de pólipos o adenomas, en el cual podemos detectarlos por un estudio o una intervención, pero vamos a detectarles en una etapa benigna que pueden a futuro ser precursores como los adenomas de lesiones neoplásicas. Pero en cambio la detección precoz ya se refiere en general al detectar el cáncer invasivo en una etapa muy temprana.
Son dos cosas totalmente diferentes, pero sí debemos considerarlas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de incidencia y de mortalidad, que son los principales estudios que se realizan, vamos a considerar que el estudio, el cribado preventivo, va a interferir totalmente en incidencias y el cribado de detección precoz va a interferir totalmente en el grado de mortalidad. ¿Qué significa esto? Que si yo detecto a una persona por un test, un precursor como un adenoma, voy a disminuir a la larga el cáncer colorectal, pero si detecto cánceres muy tempranos, voy a disminuir indudablemente la mortalidad. Y aquí vemos la comparación total en test preventivos y tanto en screening como en marcadores. Esto se vino a consideración ya que vamos a hablar un poco de la sangre oculta y la rectosigmoidoscopía, en donde los metaanálisis son los que permiten investigar más, y el test o sangre oculta y la colonoscopía, que nos va a permitir también diagnosticar. Y vamos a poner en la palestra los dos para que nos permita saber indudablemente cómo influyen los test en el grupo de pacientes. Esto va de la mano, calidad sobre diagnóstico, que es otra situación. Si hago muchos tests, voy a indudablemente hacer muchos sobre diagnósticos y la calidad es fundamental para saber en qué pacientes yo debo hacer un seguimiento. Cuando hablamos de estos, de la situación en general de screening, yo tengo que hacerme una pregunta: ¿a quién voy a hacer un tamizaje de cáncer colorectal? Y ahí tengo que considerar justamente en qué grupo me encuentro o en qué grupo se encuentra mi paciente. Tenemos personas con riesgo promedio o con riesgo aumentado o síndromes de muy alto riesgo. La mayoría de pacientes pueden ser mayores de 50 años sin historia personal o de adenomas o de cáncer colorectal y no historia familiar de enfermedad inflamatoria, historia personal y tampoco familiar de lesiones de colon y recto. Esto pensaría que es la mayoría de personas. ¿Por qué es importante? He puesto el acápite 50 años porque esto ahora ya se considera y empezamos desde los 45, no desde los 50 años. Y algo que debemos considerar es si algún familiar cercano o a mí me han diagnosticado un adenoma avanzado, que no es un cáncer colorectal, sino es un adenoma que tenga más de 1 centímetro y que se ha extraído por una colonoscopía. Esto debo considerar porque ya me lleva a un factor de riesgo. Si tengo indudablemente un riesgo o familiares que hayan tenido cáncer colorectal, debo ir directamente a un tamizaje o a una pesquisa con colonoscopía, a diferencia de que si tengo un riesgo promedio puedo hacer doble paso y vamos a verlo el día de hoy. ¿Sí? Nosotros vamos a hablar un poco de la efectividad de los screenings y tenemos fundamentalmente en nuestro medio, por decirlo de esta manera, 4 pruebas. Sangre oculta en S, su prueba que anteriormente se utilizaba de guayaco. Cambiamos indudablemente a pruebas de inmunohistoquímica fecales o FIT, que son mucho más sensibles y sobre todo específicas. Pruebas de ADN en S que no tenemos totalmente en nuestro medio y no representan una ayuda. Y las pruebas serológicas o en generales que vamos a identificarlos. Si todos los individuos nos encontramos en un riesgo promedio, iniciamos a los 45 años de edad, podemos iniciar con una sangre oculta en heces, por decir de esta manera. Según la Sociedad Americana se podía hacer cada 2 años, pero en el año 2021 se actualizó y debemos hacerlos todos los años en una persona que decide iniciar como riesgo promedio un screening de cáncer colorectal. Y esta es una pregunta fundamental: ¿hasta cuándo continuar? Si tengo una persona que nunca se ha hecho un examen de screening, por decir de esta manera, o ha iniciado un screening, ¿hasta cuándo iniciar a continuar su screening y finalizar? Va a ser hasta los 80 años, por decir de esta manera, y hasta los 75, considerando cada caso e individualizarlos en nuestro medio. ¿Por qué es importante esto? Porque todas las pruebas que se han realizado de cribado deben realizarse en personas que no han presentado sintomatología, y el cribado o el examen que escojamos como tal debe cumplir algunos parámetros que nos va a permitir realizar un examen adecuado. No se recomienda el uso de biomarcadores en la sangre periférica como marcadores para el carcinoma embrionario porque no son diagnósticos, son seguimiento en patología oncológica, y eso es fundamental también aclararlos. Siempre que hablamos nosotros de una prueba ideal, sería lo mejor que no sea invasiva, que sea muy sensible, que sea específica, que sea segura, que sea disponible y sobre todo que sea económica para que todas las personas puedan realizarse e indudablemente puedan definirse que posterior a la misma cuáles deben ir hacia un estudio y poder disminuir la incidencia del cáncer colorectal. Aquí vamos a hablar en 2 pasos: unas pruebas directas, un paso invasivas, directamente la colonoscopía, y pruebas indirectas o no invasivas, como son 2 pasos, como la sangre oculta, e indudablemente si sale positivo una colonoscopía. Hablar de rectosigmoidoscopía o tomografía o cápsula de colon, que también son estudios,
son muy bajas los metaanálisis o comparaciones de los mismos y por ende no nos permiten realizar una indicación adecuada. La colonoscopía como tal, en cambio, va a ayudarnos a hacer un diagnóstico y tratamiento en la misma intervención, por ende va a reducir la reducción en un 69%. Y si vamos a una eficacia comparativa con la rectosigmoidoscopía, podemos ver que en todos los estudios, la colonoscopía es el estudio de elección para poder diagnosticar y tratar al número de pacientes, sobre todo disminuir lesiones como cáncer de intervalo. La FDA aprobó desde el año 2019 que podemos hacer sangre oculta, pero indudablemente en individuos de población general que no tengan factores de riesgo. Y esto va a permitirme a la larga que algunos pacientes puedan realizarse un estudio, realmente los que los necesiten, y dependiendo de los factores que presenten, poder hacerlos. Tiene una sensibilidad y una especificidad bastante elevada, la cual nos va a permitir llegar a un diagnóstico mucho más oportuno. Y esto es importante porque dependiendo del test, vamos a ver que existen miligramos que detectan hemoglobina humana. ¿Qué es la sangre oculta en heces? Es un test que va a detectar hemoglobina humana, por decirlo de esta manera, y nos va a permitir identificar si una lesión es la productora de la misma o existe una causa como tal. Esto es un metaanálisis que se publicó en el año 2015, en el cual vemos que para lesiones avanzadas existe una heterogenicidad, pero si podemos identificar en sus pantallas, es muy adecuado para poder utilizarlos hasta un test como una sangre oculta. ¿Sí? Esto es un resumen, el cual debemos considerar también que la colonoscopía es operador dependiente, depende muchísimo de los estándares de calidad que utilicemos para poder detectar lesiones, el tiempo de extracción del equipo y indudablemente qué equipo utilicemos. La tomografía como tal no tiene o no nos permite diagnosticar lesiones mayores a 1 centímetro, por lo cual depende muchísimo de su preparación y no se lo debería considerar. ¿Qué es importante con todo esto? Que mientras avanzan los screenings o las pruebas diagnósticas, existe un mayor riesgo de mortalidad por cáncer o al retrasar un estudio de colonoscópico se asocian muchos efectos adversos. Es decir, si yo tengo una edad en la cual ya debo realizarme un screening y no me lo realizo, por cualquier motivo voy a tener un mayor riesgo de ser diagnosticado un cáncer colorectal tardíamente, un mayor riesgo de diagnóstico tardío y sobre todo un mayor riesgo de mortalidad. ¿Sí? Cuando hablamos nosotros de esto, podemos guiarnos de este flujograma. ¿Qué significa? Si yo sospecho de un cáncer colorectal y no tengo factores de riesgo familiares o personales, ¿a qué edad? 45 años de rasgo como cribado, puedo iniciar ya el screening o el estudio endoscópico como cáncer para prevención de cáncer colorectal. Si tengo más de 40 años y una población promedio, también puedo indicarlos, pero ya se da por un score diagnóstico que debería iniciar directamente como una colonoscopía. Y si tiene factores de riesgo, como vamos a hablar después, va a hablar la doctora, como el síndrome de Lynch o síndrome de poliposis, por ende conlleva un riesgo muy alto y eso va a hacer que se debe realizar un diagnóstico antes, un screening mucho antes, para poder detectar lesiones precursoras. Como podemos identificar aquí, si tengo un alto riesgo, sobre todo de seguimiento y de lesiones que he encontrado, va a depender muchísimo cuáles han sido el diagnóstico o las lesiones que he tenido en la colonoscopía y permitirme hacer un control indudablemente posterior al mismo. Cuando yo les indico esto, yo indudablemente voy a preguntar, ¿quién escogerían ustedes de piloto de vuelo para un avión en el cual estén su vida? Y la mayoría de personas diría, por decir de esta manera, las personas por fotos, las que pensaríamos que son más calificadas, pero ende no podemos identificar que los más calificados tal vez sean estos. Y esto es fundamental cuando hacemos una colonoscopía, sobre todo cuando lo utilizamos como estudio de screening. ¿Y por qué es fundamental? Porque si la colonoscopía cumple algunos papeles de calidad, vamos a poder detectar adenomas, que son los precursores, y esto nos va a permitir realizar un seguimiento y sobre todo un diagnóstico más oportuno de lesiones. Y también al sacar las lesiones vamos a poder indudablemente cumplir con mejores estándares de calidad. Esta diapositiva lleva muchas palabras, pero es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una historia familiar que se verá posteriormente y sobre todo antecedentes de síndrome de Lynch, que lo vamos a ver después de esta charla, o lesiones mayor a 1 centímetro o pólipos cerrados, que indudablemente se les considera como adenomas cerrados tradicionales, es necesario considerar ya como una historia familiar previa y esto va a conferirme un riesgo, sobre todo para los síndromes colorectales, y el diagnóstico tal vez debe iniciar antes, sobre todo a los 40 o 10 años antes si se realizó en personas jóvenes de 20 o 30 años de su diagnóstico. Y sobre todo en poliposis colorectales, cuando tenemos alto riesgo, van a ser cuando tengamos mayor de 20 adenomas, más de 10 adenomas en pacientes de menores de 40 años, o mayor de 10 adenomas con antecedentes de poliposis familiar y poliposis personal. ¿Sí? Esto es fundamental considerarlo. ¿Por qué?
Porque nosotros debemos saber también elegir si este examen que le vamos a realizar, sea sangre oculta o colonoscopía, costo-beneficio es adecuado. Por eso se publicó el estudio MISCAN de colon, en el cual realizar colonoscopía a todo mundo, sin un pequeño screening previo, incrementa muchísimo el costo, pero esto se podría valorar en muchos países y sobre todo en Ecuador. Cuando hablamos de screening en Ecuador, existe el único proyecto realizado en el Hospital Pablo Arturo Suárez en el año 2018, el cual si podemos identificar los costos que realizaba un proyecto japonés que auspiciaba al hospital como tal, con reactivos, con insumos, con entrenamiento de personal, al año o a los 2 años no permitió cumplir todo el proyecto como tal de screening, y no a la larga, que fue la proyección de 5 años, no nos permitió tener datos muchos más reales para ver cómo influyó el screening en la población general o ecuatoriana. Para finalizar, cuando hablamos de cáncer colorectal, indudablemente vamos a dividirlos como individuos asintomáticos o individuos que tengan síntomas, pero la mayoría de pacientes asintomáticos sin ninguna molestia pueden tener una lesión temprana, pero todas las personas que ya tengan molestia, como anemia, cambios, dolor abdominal, masa palpable, ya es un cáncer avanzado. Como podemos identificar aquí en imagen, cuando una lesión crece y avanza o infiltra sobre todo la mucosa y la submucosa, ya vamos a tener una mayor cantidad de síntomas. Y con esto podemos identificar que dependiendo en dónde se encuentre el cáncer, si va a ser en colon ascendente, en descendente, vamos a tener síntomas más de obstrucción, de dolor, de sangrado, como es en el colon ascendente. Y si es en el colon descendente, tendríamos más síntomas o desencadenantes como de obstrucción. Con esto voy a finalizar una diapositiva que me parece fundamental, que es justamente que dependiendo del sitio de donde se forme la lesión, depende de factores de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo una lesión en colon derecho o voy a tener una lesión de colon derecho, colon transverso, colon descendente, depende muchísimo los factores de riesgo, mutaciones, microbiota, y eso se ha aclarado muchísimo en un estudio que se llama NSH2, en el cual comparó hombres y mujeres y vio que el cribado endoscópico en todos estos pacientes seguidos a 23 años de edad, en un grupo poblacional, sobre todo de mujeres, tenían más riesgo de presentar lesiones en un lado del colon que en otro lado. Y esto va incrementando indudablemente por los factores que tengamos o agresores. Para finalizar, o como conclusiones, es necesario que nosotros personalicemos a cada paciente, que es fundamental, tengamos características de cada paciente para poder realizar un screening. Eso es necesario, caracterizar cada centro en donde se va a realizar un screening, si es mejor realizar un seguimiento con sangre oculta, y el mejor regalo que te puedes hacer a ti o a los seres queridos es una colonoscopia a los 45 años, sobre todo con factores de calidad. Y algo que se debe considerar es el seguimiento, porque nos realizamos un estudio y no sabemos cuándo debemos repetirnos el estudio, es decir, en qué tiempo debemos realizar un seguimiento, cuándo debemos acudir donde el médico, y esto debe ser guiado justamente por un grupo y sobre todo en un tratamiento. Les agradezco muchísimo su tiempo del servicio de gastroenterología, y creo que en estos momentos también es fundamental apoyarnos entre todos, sobre todo por lo que está sucediendo en Alaucil. Agradezco muchísimo su tiempo. Gracias, doctor Unda, por su participación. Seguimos con la presentación de la doctora Cristina Núñez, médico genetista, quien abordará el tema síndrome de Lynch. La escuchamos, doctora. Buenas noches, ¿cómo están? Ya. Muchas gracias por la invitación. ¿Sí me escuchan? Sí, la escuchamos. Ya. Bueno, vamos a concluir entonces con el síndrome de Lynch. Yo soy médico genetista y trabajo en el Hospital de Sol. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a tener cuando nos refieren a un paciente con una sospecha de síndrome de Lynch? Es un paciente que va a presentar un heredograma o un familiograma muy similar a este. Tenemos pacientes que presentan cáncer de colon en varias generaciones, pueden inclusive ser hombres o mujeres, y el diagnóstico va a ser siempre antes de los 50 años de edad. Es importante también recordar que el cáncer de endometrio
es uno de los cánceres más comunes en el síndrome de Lynch, por lo tanto, también debemos estar atentos a su presentación en las mujeres que tengan estos antecedentes familiares del cáncer colorectal. ¿Qué es el síndrome de Lynch? El síndrome de Lynch es un síndrome que nos predispone al cáncer hereditario y que está dado por una forma de herencia autosómica dominante por alteraciones de línea germinal en los genes de reparación de desajustes como el MLH1, MCH2, MCH6, PMC2 y EPRA. Estos cánceres derivados de estas alteraciones tienen unas características patológicas especiales que les van a hacer tener unas respuestas diferentes a la quimioterapia y también una susceptibilidad especial a la inmunoterapia. Tenemos que tener en cuenta que el síndrome de Lynch es uno de los síndromes más comunes de predisposición hereditaria al cáncer y es la etiología más común del cáncer colorectal hereditario. Ellos van a ser el 3% de los diagnósticos nuevos de cáncer de colon. Tenemos que acordarnos que la mayoría de los cánceres de colon están dados por causas esporádicas. Entonces, dentro de la fisiopatología, los causantes del síndrome de Lynch es una alteración de los genes de reparación de desajustes del ADN, que son el MCH2, MCH6, MLH1 o PMC2. Cuando estos se enfrentan a errores de replicación del ADN, van a dar como resultado una dificultad para el reparo de los mismos y van a dar como resultado una inestabilidad de microsatélites en donde vamos a tener diferentes repeticiones de los microsatélites, lo que va a ser posible determinar mediante el estudio de inmunohistoquímica o PCR. A nivel de la persona, ¿qué es lo que vamos a ver? Nosotros vamos a tener esta alteración de los genes de reparo ubicua en todo el organismo, porque va a ser transmitida por línea germinal. Vamos a conocer entonces que este es el primer hit. El segundo hit que nos va a hacer susceptibles al desarrollo de tumores a edad temprana va a ser la mutación en línea somática, perdón. Entonces, esto es lo que va a liberar el potencial oncogenético del síndrome de Lynch. A nivel del tejido, ¿qué es lo que vamos a ver? La inestabilidad de microsatélites se va a manifestar con una hiperproliferación del epitelio que va a tener una progresión rápida de adenoma-carcinoma. Si bien es cierto, los cánceres de colon habituales tienen una progresión de alrededor de 10 años, los cánceres que tienen que relacionarse con el síndrome de Lynch tienen una progresión rápida, más o menos de 3 años. Entonces, esta es la razón por la que nosotros intentamos hacer screening mucho más precoz en estos pacientes. Entonces, el screening de los pacientes con síndrome de Lynch va a ser anual. Generalmente se inicia entre los 20 y los 25 años. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hay ciertas características dentro del tumor que nos van a ayudar a determinar que es un síndrome de Lynch. Sobre todo está la inestabilidad de microsatélites, que es característica del síndrome de Lynch. Por lo tanto, se ha considerado como un test universal para el diagnóstico de síndrome de Lynch y debe estar recomendado en todos los casos de diagnóstico de cáncer colorectal. ¿Por qué? Porque tiene una sensibilidad del 83% y una especificidad del 89% para detectar inestabilidad de microsatélites en cáncer colorectal. Con esto, ¿qué es lo que nos va a ayudar a nivel del paciente? Nos va a ayudar a evitar perder pacientes descartados por criterios clínicos que vamos a ver en breve. También vamos a reducir la morbimortalidad del paciente y sus familiares y nos va a ayudar también para el manejo clínico del paciente. ¿Cuáles son las características clínicas del síndrome de Lynch? El cáncer más importante que se presenta en el síndrome de Lynch es el colorectal. Algunas guías nos dicen que hasta en el 90% de los pacientes con síndrome de Lynch se desarrolla el cáncer colorectal. A nivel de mujeres, como les había explicado antes, el cáncer de endometrio también es bastante importante, llegando a presentarse casi en el 40% de las mujeres con síndrome de Lynch. Además, esta susceptibilidad al desarrollo de tumores va a variar dependiendo del tipo de gen que esté alterado y del órgano que también esté acometido. Por lo tanto, vamos a tener alteraciones a nivel del sistema genitourinario, del páncreas, de los ovarios y del tracto digestivo.
Además, tenemos que tener en cuenta que en el síndrome de Lynch vamos a tener ciertos hallazgos benignos asociados que van a estar manifestándose en la piel a manera de queratocantomas. Vamos a hablar un poquito más entonces del cáncer colorectal que tiene que ver con el síndrome de Lynch. Estos cánceres tienen un diagnóstico precoz, van a estar presentándose entre los 44 y los 61 años, tanto en hombres como en mujeres. Están típicamente localizados en el lado derecho del colon y la mayoría entre el 60 y el 80% a nivel del ángulo esplénico. Es propio del síndrome de Lynch la presentación sincrónica o metacrónica de los tumores colónicos, siendo que un cáncer colorectal metacrónico se va a presentar a los 10 años en el 16% de los pacientes y a los 20 años en el 41% de los pacientes. Al estudio histopatológico, nosotros vamos a poder ver ciertas características como de inestabilidad microsatelital. Estos cánceres van a tener una diferenciación pobre de estructura mucinosa, infiltración linfocitaria o similar al síndrome de Crohn. Es importante recordar que todos los cánceres de personas que tengan síndrome de Lynch, casi todos ellos van a presentar inestabilidad de microsatélites, pero no todos los cánceres que tienen inestabilidad de microsatélites van a ser síndrome de Lynch. Más o menos el 15% de los cánceres esporádicos van a tener inestabilidad de microsatélites y esto se puede dar por una alteración a nivel somático del promotor MLH1 y esto nos va a ayudar también a el diagnóstico del BRAF. Entonces, como les había dicho, la alteración de un gen específico nos va a dar ciertos riesgos en relación a edad y género. Por ejemplo, sabemos que el MCH2 es uno de los genes que tienen más riesgo de hacer cáncer a una edad temprana y el riesgo para hacer cáncer de colon es mayor cuando hay alteración de MCH2 a lo largo de la vida. El riesgo de hacer cáncer de colon en pacientes portadores de variantes patogénicas en MCH2 y PMC2 es moderado. Además del cáncer de colon, como estamos hablando de cánceres del tracto digestivo, tenemos que recordar que el síndrome de Lynch también se puede manifestar a nivel del estómago y también del intestino delgado. El estómago va a tener una manifestación de cáncer gástrico 20 años antes que lo habitual para los pacientes con cánceres gástricos, es decir, va a estar entre los 49 y los 61 años. Y el MLH1 y MCH2 tienen un mayor potencial de desarrollar cáncer gástrico en estos pacientes. En relación al cáncer de intestino, tenemos que tener en cuenta que este es 100 veces más frecuente en los pacientes con síndrome de Lynch que en la población general, y al igual que el cáncer gástrico se va a manifestar entre los 46 y los 49 años, siendo el riesgo de presentar cáncer de intestino mayor en varones que en mujeres. Ahora que ya hemos descrito el síndrome de Lynch, sus características clínicas, vamos a ver cuáles son los criterios clínicos que nos ayudan a diagnosticarlo o a sospechar. Habíamos tenido antiguamente básicamente dos formas de investigar, sospechar un síndrome de Lynch, que eran los criterios de Ámsterdam y las guías de Bethesda. Los criterios de Ámsterdam son los más antiguos. Estos fueron introducidos en 1991 y lo que se trataba de hacer es elegir familias para hacer un test molecular. Los criterios de Ámsterdam son conocidos como 3-2-1. ¿Por qué? Porque generalmente buscábamos 3 miembros de una familia que hayan presentado cáncer colorectal, al menos 2 generaciones sucesivas y que al menos uno de ellos haya sido diagnosticado antes de los 50 años de edad, siendo ya excluido la poliposis adenomatosa familiar. Como vemos, son bastante genéricos. Entonces, se hizo una revisión de estos criterios en 1999, en donde se incluyeron también cánceres externos al colon y recto. Después se incluyeron las guías de Bethesda. Estas fueron introducidas en el 97 y estas, además de tomar en cuenta los antecedentes familiares y personales del paciente,
ya tomaban en cuenta el estudio inmunohistoquímico y la histopatología del tumor. Se vio que las guías de Bethesda entonces se convirtieron en algo altamente sensible, pero poco específico. ¿Qué es lo que ellas trataban de buscar? Los 5 criterios de las guías de Bethesda son un cáncer colorectal en pacientes de menos de 50 años, tumores asociados al síndrome de Lynch, es decir, aquellos que tengan que ver con páncreas, intestino delgado, estómago, ovarios, urotelio, ya sean sincrónicos o metacrónicos, un cáncer colorectal en pacientes de menos de 60 años que tengan características de mismatch repair, y al menos un familiar de primer grado de consanguinidad que haya tenido un tumor del espectro del síndrome de Lynch con menos de 50 años, o un cáncer colorectal con 2 o más de 2 familiares de primer grado de consanguineidad con tumores que tengan que ver con el síndrome de Lynch. Entonces, vemos que ha ido evolucionando la forma del diagnóstico del síndrome de Lynch, desde un diagnóstico netamente clínico, en donde utilizábamos los criterios de Ámsterdam y las guías de Bethesda. Sin embargo, vimos que ellas fallaban como métodos de screening. Se fue evolucionando hasta un screening en el tumor mediante las proteínas de reparo del ADN, y actualmente esto se complementa con la confirmación en línea germinal mediante el estudio de secuenciamiento de nueva generación. Una de las guías más completas para la valoración del síndrome de Lynch son las guías de la NCCN, y estas nos dan ciertos criterios para la valoración de un paciente con síndrome de Lynch en relación a su historia personal o familiar de cáncer. Una de las más importantes es la presencia de un antecedente de una variante patogénica ya conocida en la familia. Asimismo, se puede considerar sospechoso de síndrome de Lynch un paciente con un cáncer endometrial o colorectal que tenga además las siguientes características. Las guías de la NCCN son muy parecidas a las de Bethesda y a las de Ámsterdam, solo que incluyen un poquito más de especificidad en cuanto a número de pacientes o familiares de los pacientes, y también la edad al diagnóstico. Entonces, nos dice, diagnóstico antes de los 50 años, sincrónico o metacrónico del espectro de Lynch a cualquier edad, un familiar de primero o segundo grado con tumores del espectro de Lynch antes de los 50 años, y 2 o más familiares de primero o segundo grado con tumores del espectro de Lynch sin importar la edad. Entonces vemos que son un poquito más inclusivas que las otras. Además, un paciente que tenga una historia familiar con las siguientes características se deberá pensar en síndrome de Lynch. 1 o más de un familiar con cáncer de colon o endometrio antes de los 50 años. 1 o más de un familiar con cáncer de colon o endometrio y un tumor sincrónico o metacrónico del espectro del síndrome de Lynch a cualquier edad. 2 o más familiares de primero o segundo grado con tumores del espectro de Lynch, incluyendo 1 o más de uno que haya sido diagnosticado antes de los 50 años, y 3 o más de 3 familiares de primero o segundo grado con tumores del espectro de Lynch a cualquier edad. Entonces, para resumir lo que hemos conversado, las guías nos dicen, si tenemos un individuo con una historia personal de cáncer colorectal y tiene menos de 50 años, lo que yo primero debería hacer es un panel de múltiples genes para el diagnóstico de alteraciones, sobre todo descartar el síndrome de Lynch y otros síndromes de cáncer hereditario. Si es que el paciente no tiene menos de 50 años, tendremos que basarnos en la histología. Si es que existe signos de alteraciones de la deficiencia de reparo del ADN, entonces nosotros tendremos que ir a la evaluación mediante un panel de genes en línea germinal. Y si es que no existe signos de deficiencia de reparo del ADN, nosotros bien podríamos revalorar la historia del paciente, revalorar el estudio tumoral o considerar una valoración mediante NGS en línea germinal. Entonces,
El síndrome de Lynch se va a sospechar por la anamnesis, pero se va a confirmar mediante estudios genéticos, como bien David nos había explicado al comienzo. ¿Cuáles van a ser los pros y los contras del estudio de secuenciación de nueva generación por panel de genes para el síndrome de Lynch? Los pros van a ser que si nosotros utilizamos un panel, vamos a identificar variantes patogénicas de estas familias o de estos pacientes en el 7 al 16% de los casos. Sin embargo, algunas de las variantes patogénicas no van a ser accionables clínicamente. Y lo que nos ayuda es también, si nosotros identificamos una variante patogénica en un paciente, podemos hacer los test de extensión familiar y ahí accionar todo lo que nos había dicho también el doctor Hunda en relación a los test de screening familiar. Los contras de la secuenciación de nueva generación para el síndrome de Lynch es que en algunos pacientes, que van a estar entre el 29 y el 63% de ellos, se va a encontrar una variante de significado incierto que lamentablemente no va a ser accionable clínicamente. En relación al síndrome de Lynch, es importante tener en cuenta que la asesoría genética es importante y debe ser realizada tanto previa a la prueba genética como después de ella, porque se debe conversar con el paciente acerca de los riesgos de la prueba, los riesgos de desarrollar cáncer, las opciones de screening y manejo, tanto del paciente como de los familiares, así como las opciones del estudio genético y las repercusiones que va a tener también en la parte psicológica. Por eso es importante tener una valoración de un equipo multidisciplinario. Es importante que nosotros entendamos que el estudio genético para determinar un diagnóstico de síndrome de Lynch tiene que ser en línea germinal y que si nosotros encontramos una variante patogénica de los genes de reparo en el tumor, no necesariamente va a estar presente en línea germinal. Por lo tanto, la ausencia de una variante en tejido tumoral no va a descartar tampoco la presencia de una variante patogénica en línea germinal, ni tampoco el diagnóstico de síndrome de Lynch. Entonces, para la asesoría genética, cuando tenemos un heredograma similar al que vimos al principio, nosotros deberíamos tratar de buscar el paciente más joven con diagnóstico de cáncer colorectal, es decir, el diagnóstico de cáncer más precoz, porque haya presentado múltiples tumores primarios. Si es que no existe un familiar con esas condiciones que esté vivo, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar el familiar de primero o segundo grado de consanguinidad que esté más disponible. Sin embargo, no se recomienda que el estudio genético se haga en pacientes de menos de 18 años por dos motivos. El primer motivo es respetar la autonomía del paciente y el segundo motivo es que no se ha visto un beneficio en pacientes de menos de esa edad, porque los tumores generalmente van a acontecer en personas de más de edad que 18 años. En relación a pacientes de edad reproductiva, tenemos que saber que si ya tenemos el diagnóstico de una variante patogénica en alguno de los genes de reparo del ADN, nosotros podemos realizar el diagnóstico preconcepcional o también sugerir una reproducción asistida. Finalmente, los cánceres colorectales que en relación con el síndrome de Lynch tienen un mejor pronóstico tanto de sobrevida como de metástasis en relación a los cánceres habituales. Además, esta inestabilidad de microsatélites podría conferirles a los tumores una sensibilidad específica al irinotecan o podría también ayudar a su efectividad en el tratamiento con moléculas como anti-PDL1. Se recomienda finalmente que debido a la probabilidad de producirse tumores metacrónicos en estos pacientes, al diagnóstico se realice una colectomía total con anastomosis ileorrectal, si es que el tumor no ha sido posible de remover por endoscopía. Y se ha visto también que la aspirina podría ser una medicación útil para prevenir el cáncer en pacientes con síndrome de Lynch. Más o menos los estudios están hablando de una dosis de 350 miligramos o 350 miligramos por día, alrededor de 2 años en los pacientes que tengan el diagnóstico de síndrome de Lynch para prevenir el desarrollo de tumores colónicos. Listo. Entonces, estas son las referencias bibliográficas. Estoy abierta a cualquier pregunta. Muchas gracias.
Gracias, doctora, por su participación. A continuación vamos a dar paso a las preguntas. En la ruralidad, ¿qué test podemos realizar a nivel de laboratorio en prevención del cáncer de colon? Para cualquiera de nuestros expositores, por favor. Bueno, el test podríamos considerarlo el de sangre oculta en heces, pero el FIT test, es decir, el test de sangre oculta de guayaco no es el ideal, sino ya el FIT, que es el inmunohistoquímico. Se lo puede realizar sin ningún problema. En otros países, las personas que cumplen 45 años de edad, les llega a su casa el test, lo realizan y si sale positivo, ya tienen que agendar directamente para el estudio colonoscópico. Gracias, doctora. Segunda pregunta, ¿qué enfermedades pueden predisponer al desarrollo del cáncer de colon? Creo que, bueno, en enfermedades, hablamos genéticas, si fuera el caso, antecedentes también de lesiones, como indicaba la doctora, hay algunas lesiones de cáncer gástrico, por decirlo de esta manera, pero enfermedades como tal, obesidad, hipertensión, enfermedades que sean metabólicas, tienen riesgo para generar cáncer colorectal. Entonces, el tabaco, pero solo como factores, pero ya enfermedades como tal, las enfermedades metabólicas tienen un riesgo de generar indudablemente cáncer colorectal. No sé si la doctora Núñez también nos podría complementar con eso. Sí, concuerdo, doctor Hunda. El mayor riesgo que tenemos es la obesidad para generar un cáncer colorectal. Y de ahí, síndromes que predisponen al desarrollo de tumores serían, por ejemplo, el Lynch, las que tengan que ver con el APC, y hay otros genes también que tienen que ver con reparo del ADN, incluso el BRCA1 y el 2 se ha visto que tienen cierto riesgo de hacer cánceres, sobre todo gástricos en varones. Entonces, sí, hay que ver todos aquellos genes que tengan alteraciones del reparo del ADN, pueden también dar susceptibilidad a ciertos tumores colónicos. Gracias, doctora. Para un paciente sin conocimientos médicos, ¿cómo identificar el síndrome de Lynch? Bueno, básicamente el síndrome de Lynch se identifica cuando hay una familia en la que hay múltiples personas que han desarrollado cáncer colorectal. Son familias en las que en varias generaciones se va presentando el cáncer, sobre todo en personas menores de 50 años, o que también hay mujeres que tienen cáncer de endometrio. Entonces, esa sería como la lucecita que podría tener la persona. Cánceres en varias generaciones y de fallecimiento antes de los 50 años. Gracias. Yo complementaría solo con diagnósticos de cualquier tipo de cáncer que mencionó la doctora, pero en edades tempranas, 20 o 30 años, que pueden ser el debut de un síndrome de Lynch. Ya. Nuestra siguiente pregunta. ¿Cuáles son los pacientes en los cuales se debe llegar a realizar pruebas genéticas de línea germinal? Para el diagnóstico de síndrome de Lynch, la prueba en línea germinal es mandatoria. Entonces, si nosotros tenemos una sospecha de síndrome de Lynch con todo lo que hemos conversado, con todas las características que hemos estado discutiendo esta noche, lo deseable sería hacer un test en línea germinal, porque el hecho de encontrar una alteración en alguno de los genes de reparo del ADN es lo que me va a dar el diagnóstico de certeza de síndrome de Lynch. Entonces es ahí cuando yo tengo que buscar, sobre todo pacientes con cáncer colorectal antes de los 50 años, mujeres con cáncer de endometrio antes de los 40 años, pacientes en donde hay un antecedente, como habíamos visto, de múltiples familiares con antecedentes de cáncer colorectal. Gracias, doctora. Bueno, y por el factor tiempo, queremos agradecer a nuestros expositores por la valiosa información que han compartido en este primer día del webinar. Y asimismo invitamos a todos a que se conecten el día de mañana, jueves 30 de marzo, que será el segundo día de nuestro webinar de prevención, diagnóstico y tratamiento de cáncer de colon. Asimismo, vamos a extender la cordial invitación a la Casa Abierta del Manejo del Cáncer de Cuello Uterino, que se desarrollará el día de mañana 30 de marzo de 9 a 11 antes del mediodía en el hospital. Muchas gracias a todos por su presencia y hasta el día de mañana.